Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de la higiene y seguridad industrial? En este video vamos a analizar el concepto, los objetivos, las normas oficiales mexicanas, entre otras definiciones. ¿Qué es la seguridad industrial? Es el sistema de disposiciones obligatorias, normas y procedimientos cuyo objetivo es la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir pérdidas o daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales, creando así un ambiente seguro de trabajo. Es unidad administrativa. Es la responsable de efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de normas y reglamentos de los productos e instalaciones que forman parte de sus áreas de actuación. Algunos autores definen la seguridad industrial como el proceso mediante el cual el hombre tiene como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repetición de estos será reducida. La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen uso y el cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. Surgimiento de la seguridad industrial. La seguridad industrial es una actividad técnico-administrativa con el objetivo de prevenir el surgimiento de accidentes, obteniendo como resultado final el daño que se traduce en pérdidas. En un principio, la seguridad industrial estaba enfocada únicamente en la productividad. Cuando se incorporó la automatización industrial, surgieron nuevos métodos organizativos y de fabricación en serie. Se percataron que se explotaban magnitudes físicas por encima de lo que podría soportar el cuerpo humano. Desde ese momento surge la importancia de la seguridad. La revolución industrial es una etapa histórica que inició en 1776 con el surgimiento de la máquina de vapor, inventada por el ingeniero inglés James Watt. Desde ese momento, los accidentes comenzaron a incrementar, al igual que los daños y pérdidas. Las primeras medidas en cuanto a seguridad surgieron en Inglaterra, al asignar inspectores que realizaban visitas a las empresas y daban recomendaciones sobre la colocación de protectores en los puntos críticos de las máquinas, lugares donde los obreros podían ser afectados en alguna parte de su cuerpo o atrofiados. Sin embargo, estas recomendaciones no tenían los efectos deseados, porque carecían de sanciones para aquellos empleadores que no la pusieran en práctica. Y como no existía ningún precedente al respecto, visto desde una perspectiva de justicia social, los obreros eran los que vivían la peor parte. En el año de 1868, durante el gobierno de Bismarck en Alemania, se emite la Ley de Compensación al Trabajador, que establecía que todo trabajador que sufriera una lesión incapacitante como consecuencia de un accidente industrial debía ser compensado económicamente por su empleador. La ley fue adoptada rápidamente en el resto de los países industrializados de Europa y en los Estados Unidos.
Por los fuertes desembolsos que tenían que hacer los dueños de empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran lesiones incapacitantes fueran investigados, con la finalidad de develar los motivos que los ocasionaban y hacer las correcciones del lugar para evitar que en el futuro se presentara un hecho similar. Objetivos y política de la seguridad e higiene industrial. Los objetivos de la seguridad e higiene industrial son prevenir accidentes laborales, los cuales sean producidos como consecuencia de las actividades de producción. Por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos fundamentales: seguridad, productividad y calidad de los productos. Conocer las necesidades de la empresa para poder brindar la información adecuada, orientada a la solución de los problemas. Comunicar los descubrimientos e innovaciones obtenidos en cada área de interés relacionada con la prevención de accidentes. Mantener la confianza en el trabajo ejercido, haciendo que el trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre riesgos. Las empresas o industrias deben tener siempre en cuenta la responsabilidad que tiene con sus trabajadores, considerando también que debe obligar a sus trabajadores a que cumplan una serie de normas y condiciones, con el fin de garantizar su seguridad y protección, como el uso de equipo de protección personal, entre otras herramientas que deben ser adecuadas para el trabajo que se realizará. Todas estas deben de ser proporcionadas por la misma empresa. La política de prevención genera interés en la seguridad, investigación de las causas, evaluación de los efectos y acción correctiva. Actualmente en México se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en 5 categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Dentro de las normas de producto, se cuentan con 6 normas relativas a equipo contra incendio y 3 sobre equipo de protección personal. Las primeras 3 categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan. Para la cuarta categoría, se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas que se refieren a tales normas. Finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. Higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados a la participación, reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos ambientales o elementos estresantes en el lugar de trabajo, que podrían ocasionar enfermedades, deterioros, incomodidad e ineficiencia, o bien afectar la salud y el bienestar, crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, es una agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El Congreso estableció la agencia bajo la Ley de la Seguridad y Salud Ocupacional, firmada por el presidente Richard Nixon el 29 de diciembre de 1970. La misión de OSHA es asegurar las condiciones de trabajo seguras y saludables para los hombres y mujeres trabajadores mediante el establecimiento y aplicación de normas y mediante la capacitación, divulgación, educación y asistencia.
La higiene industrial es la especialidad profesional que se encarga de preservar la salud de los trabajadores en su tarea. Es importante porque muchos procesos y operaciones industriales producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores. Para conocer los riesgos industriales de la salud, es necesario asignar a un responsable de seguridad e higiene y tenga conocimiento de los materiales o compuestos tóxicos más comunes utilizados por la industria, así como de los principios para su control. Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, polvos, humos, que vayan en deterioro de la salud respiratoria de los empleados. La ley OSHA exige que las organizaciones conserven los registros precisos de exposiciones de los trabajadores a materiales potencialmente tóxicos. Las empresas están en la obligación de mantener un lugar de trabajo limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. Integración de la higiene industrial en el trabajo. La higiene es una rama de la medicina que tiene como objetivo la conservación de la salud y los medios de precaver las enfermedades. Para integrar la higiene en el trabajo, se debe observar, establecer y vigilar las condiciones que conlleven o ayuden a conservar y mantener un medio de trabajo lo suficientemente sano y de esta forma evitar al máximo enfermedades. Por lo tanto, la higiene industrial es un sistema de principios y reglas enfocadas al reconocimiento, evaluación y control de factores ambientales, psicológicos y tensionales de riesgo que surgen en el trabajo y que podrían causar enfermedades o deteriorar la salud. Cuando hablamos de higiene industrial, esas actividades son realizadas sobre aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones provocadas por o con motivo laboral y en ocasiones podrían originar cuadros epidémicos o endémicos. La enfermedad profesional se define como un estado patológico que sobreviene por una causa repetida durante un largo periodo de tiempo, como obligada consecuencia de la clase de trabajo que desempeña la persona o del medio en el que desempeña sus actividades laborales y que produce en el organismo una lesión o perturbación funcional o mental, trastornos enzimáticos o bioquímicos, permanentes o transitorios, cuyo origen pudiera ser originada por agentes químicos, físicos, biológicos, de energía o psicológicos. Existe una relación muy estrecha entre los términos higiene y seguridad industrial, debido a que ambos están representados por un conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas con el objetivo de prevenir acciones que puedan ocasionar daños a los trabajadores. Los índices de ausentismo, debido a enfermedades comunes motivadas por infecciones de tipo gastrointestinal, vías respiratorias, reducen considerablemente la productividad y el desarrollo de empresas e industrias. Por ese motivo, la higiene en el trabajo es muy importante. Metodologías de la higiene y seguridad industrial. Para que una disciplina funcione, debe de tener un método de investigación y enfoque. Los accidentes de trabajo son actividades metódicas que se dan por diferentes causas. Pueden ser factores propios de la persona, por problemas de organización, o bien por problemas de disposiciones de seguridad. La higiene industrial busca un factor ambiental relacionado con la consecuencia, una correlación entre el factor implicado y la enfermedad. Cuando se analizan todos los factores que ocasionaron el accidente, se distinguen cuáles fueron los más remanentes, evitándose la aparición de la enfermedad y lesiones en la persona. Inspecciones de seguridad industrial. El objetivo es evaluar las condiciones operativas en el medio ambiente laboral al momento de realizarse. Se debe verificar condiciones de seguridad de equipos,
Máquinas. Condiciones de seguridad del operario. Se establece que las condiciones de seguridad deben ser aplicadas en el ambiente laboral, máquinas y/o equipos, y de no ser posible se realizarán sobre el operario y las operaciones que éste realiza. No obstante, se tratará por todos los medios de actuar sobre la fuente de riesgo, y como por último recurso, sobre el operario. Cuando por circunstancias que así lo determinen deban de ser realizadas sobre el operario, se adoptarán aquellas que no obstaculicen el normal desempeño de las tareas durante la jornada. ¿Qué es el ambiente laboral? El establecido en el entorno, el inmediato del operario, considerando los mecanismos existentes, empleados y las operaciones que él mismo realiza. Hombre-máquina. El establecido en el entorno, mediante el puesto de trabajo considerado, cuando exista una relación directa con el primero. Hombre, máquina, medio. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, puedes ingresar al sitio. El enlace estará en la descripción. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.